inspirando a otros. Un programa en la voz de Nietzsche Tobar Campos. Jesús de Nazaret trascendió en el mundo. Nelson Mandela trascendió en Sudáfrica. Mahatma Gandhi trascendió en la India. Martin Luther King trascendió en Estados Unidos de América. Martín Lutero trascendió en Europa. Y hay otros líderes que han trascendido en la historia. ¿Alguien ha trascendido en ti? ¿En quién estás trascendiendo hoy? ¿Quieres trascender en otros? No te vayas. Escucha esta programación y déjanos trascender en ti. Buenos días mundo, buenos días América, buenos días México, buenos días Coahuila, buenos días Ciudad Acuña, buenos días Iglesia de Cristo. Te saluda Nietzsche Tobar Campos desde tu programa Trascender Inspirando a Otros, emitido por Proyecto Radio 96.7 de FM. Saludamos a todos los que nos han estado escuchando, aquellos que van llegando, bienvenidos a otro episodio más de Trascender Inspirando a Otros. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y escucharnos. Gracias también porque nos han estado ayudando a compartir este episodio con su familia, con sus amigos. Gracias amigos, gracias todos los hermanos que nos han estado escuchando a través de FM. Dios bendiga a mi hermana Lupita, Dios bendiga a mi hermana Lucy. Dios bendiga a todos los que nos han dicho de una forma u otra o nos han avisado, yo te estuve mirando o te estuve escuchando a través de la FM. Dios te bendiga si nos estás viendo en vivo o en repetición. Dios te bendiga. Y bueno, pues hoy queremos compartir contigo este episodio número 65, en el cual nosotros veamos que es un tema muy bonito, llamado Sublime Gracia que Transforma. Sublime Gracia que Transforma. Y quiero compartir contigo unas alabanzas. Y mientras estoy entonando estos cantos, tú alaba a Dios, tú dale gracias a Dios. Este canto, es un himno un poquito antiguo, pero si quiero que tú lo escuches. Este canto hace tiempo lo entonaba el grupo Blessed. Lo puedes buscar más adelante también para que lo puedas lo sigas escuchando. Y yo sé que Dios va a bendecir tu vida al que tú estés escuchando esta letra. Gracias a todos los que se han estado conectando. Y lo vamos a estar entonando. Tenemos unos... Voy a estarlo cantando a capela. Tenemos unos detalles aquí con la guitarra. Pero bueno, nada nos detiene, amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue
a mi ser, cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. En los peligros o aflicción que he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó, y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón, sublime gracia, inmenso amor. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Fue por amor, su gran amor, su gracia me salvó. Lo hizo por amor. Y bueno, aunque este es un himno muy antiguo, este canto, bueno, pues lo han entonado muchas congregaciones, y hay algunos grupos que lo han estado entonando. Y el trasfondo de todo este canto es algo muy hermoso, que en todo esto vemos que personas como tú y como yo, cuando son sometidas a pruebas, cuando son sometidas a circunstancias, y sobre todo que tienen o han tenido un encuentro con Dios y un testimonio en el cual Dios cambió su forma de vivir o los transformó, entonces tienen mucho que agradecerle a nuestro Dios. Este canto lo compuso John Newton en el año de 1779. Bueno, en inglés es Amazing Grace, y él se basa este himno en pues toda su historia, ya que este hombre, aunque nació en Londres y su padre era capitán en un barco,
bueno, este niño fue enseñado por su madre Elizabeth para que él temiera a Dios. A John lo enseñó su mamá y siempre tuvo una vida con enfermedades y era alguien débil, pero él, aunque tenía un poco de salud, su mami estaba a cargo de la educación que él tenía. Entonces, siempre su mamá enseñó la palabra de Dios. Ella murió de tuberculosis y cuando él tenía 7 años fue que su mami falleció. Pero aunque en ese momento el papá de John Newton estaba en esas embarcaciones cuando ella murió, él no llegó sino hasta un año después, por lo que John quedó pues huérfano y al cuidado de varias personas. Entonces ahí podemos ver un cierto dolor, ¿verdad? Que él no pudo tal vez ser consolado por su padre, porque sabemos que cuando se habla de estos barcos, estos capitanes, pues sabemos que en el tiempo antiguo era muchísimo más difícil llegar a tierra firme y pues ellos sí se guiaban con mapas, se guiaban con brújulas, pero todo esto hacía que los viajes fueran más largos. Y entonces en todo sabemos que Dios siempre tiene el momento exacto, Él tiene las personas, Él no está ciego ante lo que nosotros estamos o estemos pasando. Entonces nada se escapa del control de Dios, nada se escapa de Él. Y aunque John tuvo una vida difícil, él estuvo siendo un joven que estuviera Dios cuidando. Y entonces pues es una historia que yo te invito a poder mirar, en lo cual este hombre Newton pasó muchas cosas y él, bueno, estuvo siendo esclavizado también. Él estuvo envuelto en pues todo lo que involucraba el ser un esclavo y creo que tú me entiendes, amigo, amiga, que me escuchas. Tú entiendes que cuando uno puede ver historias de esclavos, pues te das cuenta que no es nada fácil, ¿verdad? No es nada fácil. Y este joven, a los 29 años de edad, él tuvo contacto con personas que compartían su deseo de dar a conocer a Dios, y John logró superar todo su oscuro pasado que involucraba rebeldía, involucraba un mal carácter, un mal comportamiento contra todos los demás, mucho pecado obviamente, y dudas acerca de que si Dios existía, por cuanto a todo lo que él vivió en su sufrimiento, pues tenía mucho que dudar, ¿verdad? En cuanto a todo lo que él estuvo padeciendo. Sin embargo, cuando él comienza a vivir libre del miedo al infierno que lo había perseguido, pudo vivir otros 53 años, ya estos sirviéndole a nuestro Dios. Él pasó el resto de su vida sumergido en el estudio, en la devoción y predicando de vez en cuando. Entonces, él también fue ordenado sacerdote de la iglesia anglicana y llegó a ser un predicador conocido y respetado tanto por los no conformistas como los anglicanos. Y bueno, pues él estuvo publicando muchos poemas que él escribió. Y todo esto también involucra el poema de Amazing Grace. Y él también, bueno, aquí nos dice la historia que llegó a ser su himno más representativo. Decían John Newton, Amazing Grace. John Newton, Sublime Gracia, es su himno, como lo podemos representar.
Así que todo este himno de Sublime Gracia es un testimonio de cómo la gracia divina llevó a John Newton de ser un infeliz esclavo hambriento en el África a trabajar incansable en el favor de Dios. Y este himno estuvo en el relativo anonimato durante varios años, porque Newton no lo publicó, pero cuando lo publica, pues es una bendición que hasta el día de hoy sigue siendo el que toca corazones de muchas personas, incluidas una servidora. Entonces, quizá tú puedas decir, ¿qué de bueno pudiera haber en todo lo que yo haga? Si nadie da algo por mí, ¿qué de bueno puede haber en mi vida si yo pasé por esto, yo sufrí de muchas cosas, yo sufrí esto que no puedo mencionar, yo pasé o vi tantas cosas y yo puedo entenderte un poco en cuanto a esto, en cuanto a veces nosotros mismos nos menospreciamos, pero déjame decirte que Cristo Jesús ya pagó un precio por ti y por mí, y su sangre preciosa es la que nos compró. Así que no puedes decirte no valgo nada, no puedes decirte o decir a otros yo no sé hacer nada, o solamente estoy esperando morir porque no tengo nada productivo. Déjame decirte que tú vales mucho y vales la preciosa sangre de Cristo Jesús. Entonces es una bendición que nosotros hoy podamos retomar este himno y también añadirle una palabra para encerrar todo lo que significa el sacrificio de Cristo Jesús en esa cruz donde Él fue sacrificado, donde Él murió. Él entregó su vida, y lo más glorioso es que al tercer día Él resucitó con gran poder y gloria para darnos la victoria a ti y a mí sobre la muerte. Nada lo pudo detener, y por tanto Él nos asegura y nos garantiza de ese hermoso futuro. Hoy podremos tener muchas pruebas, pero también muchas bendiciones en las cuales vemos que Dios ha intervenido. Y hoy estoy aquí para recordarte esto. Fíjate que Salmos capítulo 145, verso 6, quiero leértelo. Dice la palabra de Dios: del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y es muy desafiante el que una persona pueda compartir tal vez en público su testimonio. Pero yo quiero invitarte a que te quedes aquí en este episodio y puedas observar cómo Dios, en su gran amor y misericordia para todas las personas, nos ha dado otra oportunidad. Es su gracia que nos redimió, es su gran amor, es todo lo que implica que Dios nos haya amado. Dios siempre tuvo en su corazón el estar cercano con nosotros, sus hijos, el que nosotros regresáramos a Él, el que nosotros nos acercáramos a tener esa comunión nuevamente con Él. Hoy quiero saludar a mi hermana, aquí está conectada Sara de Luna, Dios te bendiga. Jersey de la Cruz Rivera, Dios te bendiga, Dios bendiga a tu familia. Creo que estás en Tabasco, ¿verdad? Dios te bendiga. Mi hermana Rosy, saludos, hermosa alabanza, gloria a nuestro Dios. Saludamos a mi hermana Toñita Campos, donde quiera que esté, Dios la bendiga. Dios bendiga a mi hermana Carmen, directora de Proyecto Radio también, Dios la bendiga y la fortalezca. Muchas gracias a todos los que nos han estado mirando, a todos los que nos escuchan. También está Ivette Pérez, Dios le bendiga. Dios le bendiga hasta el Venadito, a ver. Amén, Dios bendiga su vida. También está Asme Dani, nada más. Ok, no puedo ver lo que mandó, pero
Dios bendiga su vida. Sé que está aquí también escuchándonos y viéndonos. Dice aquí mi prima María de la Luz, Dios bendiga tu vida en gran manera. Amén. Dios le bendiga, prima. Ella está en Musquis, ¿verdad? Dios le bendiga. Sara de Luna, saludos, hermosa. Dice, Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Dios bendiga a tu familia. Saludos a todos. Saludos a Lupita. Dios les bendiga. Y bueno, creo que también nos están escuchando hasta Agujita, si no es que en Rosita. Dios bendiga sus vidas. Una bendición poder compartir con nuestro Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Compartirle a Él, o si no es que darle toda nuestra vida. Es una bendición compartirte de nuestro Dios. Amén. Saludos hasta Agujita. Dios te bendiga. Dice el diccionario Larousse, ¿qué significa gracia? Gracia es un beneficio, es una muestra de perdón, si no es que perdón. También gracia es don o ayuda sobrenatural que Dios concede a los hombres para su salvación. Es algo que vimos y tú pudieras retomar después, mirar el episodio 53 donde tomamos un poquito también, hoy estoy tomando un poquito de ese episodio llamado sobre la gracia de nuestro Dios, que la gracia de Dios es más que suficiente. Entonces, nosotros hoy podemos ver que esto es como lo define el diccionario, algo que es sobrenatural. Muchas veces depende de nosotros también tener gracia ante los demás, darle gracia a alguien más, pero sobre todo nosotros lo usamos mucho para referirnos a lo que Dios trae para nosotros. Ahora, ¿qué significa sublime? Porque estábamos diciendo gracia sublime que transforma, refiriéndonos al amor, al poder, al favor de Dios para nosotros. Esto significa que es algo muy alto, es de gran valor, tanto moral, tanto intelectual como espiritual. Y transformar significa cambiar de manera de ser, cambiar de hábitos o de costumbres a una persona. Y lo hemos visto. Cambiar en mejor, o también dicho de otra manera, mejorar. Esto significa transformar, hacer cambiar de forma y también de cualidad. Entonces tú y yo podemos ver esto, que en la vida cristiana, es decir, cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú lo confiesas como tu Señor y tu Salvador y lo invitas a tomar ese lugar en tu corazón, entonces viene a cambiar muchas cosas en nosotros. Y yo quiero mencionarte que han habido personas que nos hablan sobre esto. Anne Lamott una ocasión dijo, no entiendo el misterio de la gracia, solo que nos encuentra donde estamos, pero no nos deja donde nos encontró. Philip Yancey dice algo parecido a lo que cantaba hace rato en el himno de John Newton. La gracia como el agua fluye hasta lo más bajo. Y Matt Chandler dijo, sin un corazón transformado por la gracia de Cristo, solo seguimos manejando la oscuridad externa e interna. Y el último que quiero mencionar es J.I. Packer, que dijo, en el Nuevo Testamento la gracia significa el amor de Dios en acción hacia los hombres que merecieron lo contrario del amor. Ahí vamos incluidos tú y yo. ¿Qué es la sublime gracia de Dios? Bueno, como te lo decía en el episodio 53, en el pasado, la sublime gracia de Dios se describe al hecho en que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Efesios 2, 8 y 9, ¿te acuerdas? Porque por gracia sois salvos, ¿sí? Y esto no de vosotros, no es de nosotros, pues es don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe. Yo he hecho más cosas buenas que fulanito de tal, para no sonar como aquella parábola, ¿te acuerdas que Jesús estaba relatando sobre el publicano y sobre aquel fariseo, en el cual decía, gracias Señor porque no soy como aquel,
Gracias, Señor, por todo lo que he estado haciendo, lo bueno, todos los que no hacen nada en favor tuyo, todos los que no hacen nada bueno o nada aportan, no te tienen a ti, Dios. Pero déjame decirte que aún hasta lo más bajo, como decía este himno, y como también Philip Yancey decía, la gracia como el agua fluye hasta lo más bajo. Tú puedes ver esto. Cuando tú riegas una planta, cuando tú le echas agua a un árbol, esa agua no se queda ahí arriba en el suelo de la tierra para arriba, no, claro que no, sino que comienza a bajar, comienza a transminar y nutre hasta las raíces, hasta lo más bajo. Todo depende de que tú estés echándole y echándole agua. Y de esta forma es eso, el poder de Dios, su hermosa gracia, su sublime gracia, llega hasta donde tú y yo no podemos hacer nada. Y hoy te comento esto, porque hay una vida que nos impacta y pudiera haber dicho, pues jamás merecía la gracia de Dios esta persona porque tiene un pasado muy, muy oscuro, pero por eso te decía hace un rato del Salmo 145, verso 6, del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza. Esto lo decía el salmista a nuestro Dios. Pero déjame decirte que en Hebreos capítulo 11 se menciona una lista de muchos héroes de la fe. Se menciona tantos hombres y unas cuantas mujeres. Pero hoy quiero decirte referente a lo siguiente. Hubo una persona, una mujer, con un pasado muy triste, pero con un presente y futuro que cambió su vida, cambió a su familia. Y ahí en Hebreos 11, versículo 31, dice la palabra del Señor: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Se nos habla de esta mujer y su pasado, en el cual fue cambiado por cuanto ella tuvo fe en nuestro Dios. Y es algo muy interesante porque la palabra del Señor siempre llega y transforma los corazones. La palabra de Dios llega y transforma las vidas, sin importar todo lo que haya hecho una persona en su pasado. Y yo me gozo por esto, porque esta mujer, Rahab, quien tenía, así como dice el autor John MacArthur cuando escribe este libro de 12 mujeres extraordinarias, tú lo puedes buscar luego, él nos habla que Rahab tuvo una horrible vida que fue redimida. Y no quiero que tú lo veas como que estemos discriminando a alguien o a nosotros mismos, no, sino que es un testimonio de poder, es un testimonio de la gloria de Dios visitando las vidas, porque a veces pensamos que Dios no quiere que lleguemos a su casa tal como estemos, y a veces la gente lo malinterpreta y lo usa como excusa y dice: yo no puedo ir a Dios porque necesito cambiar para poder llegar a Él. Y yo me acuerdo que he escuchado este argumento no válido, este argumento desde que era muy pequeña. Yo escuchaba que había gente, mujeres, varones, jóvenes o ancianos, porque acompañaba a mi mamá, otra hermana, otras hermanas para el evangelismo cuando yo era muy pequeña todavía, y les gustaba mucho evangelizar. Y después, ¿verdad?, conforme ha pasado el tiempo y el ministerio Un Llamado a la Cruz, y en la iglesia, escuchando, ¿verdad?, personas que decían: es que yo necesito cambiar primero y luego voy a venir a Dios. Pero estamos dejando de lado, o estás dejando de lado aquel versículo de Marcos capítulo 2, verso 7, en el cual Jesús mismo dijo: los sanos no tienen necesidad de médico,
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Esa fue la misión de Cristo Jesús, llamarnos a ti y a mí. Porque nosotros pudiéramos decir, es que yo he hecho tantas cosas malas. Bueno, déjame decirte que a lo mejor pudiera ser que Rahab nos ganó entre más personas, pero lo cierto es que tanto nosotros como Rahab no merecíamos el perdón ni la gracia de Dios, no merecíamos nada, pero el amor de Dios fue más allá, Y hay un versículo que hace referencia a Rahab. En Mateo 1 del 5 al 6, Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urías. De ahí vino todo ese linaje y de donde nació Jesucristo de Nazaret. Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el hijo del carpintero, ¿te acuerdas? El hijo del carpintero José. Y nos menciona en este relato bíblico que Rahab es una personalidad sin nada que destacar, pero en Josué 2:1 ya es presentada como una mujer ramera, y todo pasa porque si hubiéramos conocido a Rahab antes del gran giro de su vida, si tú lo hubieras conocido, tal vez hubieras dicho, la hubieras descrito de inmediato como alguien sin ninguna esperanza. Rahab era una mujer sin moral que vivía en una cultura pagana y se dedicaba en forma fanática a todo lo que Dios odia, es decir, al pecado. Y ahora que Dios había decidido la destrucción total de esa cultura que era la de los amorreos, debido a su extrema perversidad, ¿por qué no tendría Rahab que recibir la justa recompensa por su propio pecado? Y dice John MacArthur, así como resaltando ese versículo de Hebreos 11:31, sin embargo, donde allí se identifica como la ramera Rahab, es especialmente destacado su nombre por la grandeza de su fe. Porque aquí vimos en Hebreos 11:31, por la fe Rahab recibió en paz a esos espías. Y nosotros podemos ver que cómo apareció en la genealogía de Jesús. Y así es. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas marca un antes y un después. ¿Quién era Nietzsche antes de Cristo Jesús? ¿Quién eras tú, amigo que me escuchas, amigo que me ves en vivo o en repetición, amiga que me ves en vivo o en repetición? ¿Quién eras tú antes de Cristo Jesús? ¿Y quién eres después que lo recibiste? Es algo muy extraordinario lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Porque en nuestro pasado, tal vez tú no me puedes enlistar y no me bastaría todo el tiempo no sería suficiente todo el tiempo que tenemos ahorita para enlistar o para ir diciendo, bueno, Dios me salvó de esto, y pudieras decir toda una lista. Pero tú hoy pudieras imaginar dónde estuvieras si no tuviera Cristo Jesús, si Él no hubiera pagado el precio por mí. ¿Dónde estuviera hoy? Tal vez hace 20 años, tal vez hace 15, hace 5 años, estuviera muerto, estuviera muerta, estuviera en una cárcel, estuviera en un hospital, o estuviera en un manicomio, bien loco, bien loca, por tantas cosas malas, o de tantos traumas, de tantas cosas, pero el Señor vino a libertarnos, vino a liberarnos nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Porque en el caso de esta mujer, ¿cómo supimos de ella? Bueno, la palabra del Señor nos menciona ahí en Josué capítulo 2, y tú puedes ver esa historia, pero lo voy a parafrasear de esta forma.
Rahab vivió en Jericó en la época de Josué. Así que la casa de Rahab estaba justamente en la muralla a la entrada de Jericó. Y estaba justo sobre la famosa muralla. Ahí nos dice en Josué capítulo 2, verso 15. Todo ese muro que estaba allí en la ciudad, pues era muy importante. Entonces, Jericó era parte del reino amorreo, que fue un reino grotescamente violento, depravado y pagano, tanto que Dios mismo lo condenó y ordenó a los israelitas, al mando de Josué, que lo borraran, lo exterminaran sobre la faz de la tierra. Entonces, el Señor había prometido a Abraham, su amigo, ¿te acuerdas? Le había prometido que sus descendientes empezarían a poseer toda esa región tan pronto se eliminara por completo la perversidad de los amorreos. Esto lo podemos ver ahí en Génesis capítulo 15, verso 16. Y tú puedes ver que en su momento, hace muchos años, cuando todavía vivía Moisés, y esto lo podemos ver ahí en Números 13 y 14, cuando Moisés en su tiempo dijo, vamos a mandar a explorar la tierra, y envió a 12 príncipes, ¿verdad?, que representaban las 12 tribus de Israel. Entre ellos iban Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, en el cual nosotros hoy podemos ver que todo era parte de un propósito divino. Dios le había mandado a Moisés que mandara a estos hombres, de los cuales 10, bueno, los 12 estuvieron, ¿verdad? Y vieron que todo el fruto era hermoso. Todo lo que acontecía, la tierra, la región, todo estaba muy confortable para los que vivían allí. Y la muralla y las ciudades en las montañas, todo estaba y ha sido un lugar muy hermoso, muy próspero. Entonces, los 12 coincidieron. Está bien bonito, Moisés. Entonces viene el pero, y 10 se propusieron, y bueno, más bien en su corazón estaban tan atemorizados que decían, no, porque ahí están los gigantes, ahí vimos a mucha gente, nosotros comparados con ellos somos unas pequeñas langostas. Entonces vemos toda la incredulidad, y entonces debido a todo esto Dios dijo, nadie de ustedes, nadie de esta generación va a entrar a esa tierra prometida, sino sus hijos, nada más. Entonces toda esa generación, conforme siguieron caminando en el desierto, recuerda que fue un proceso de 40 años, entonces todos ellos, por su incredulidad, pues fueron muriendo también, pero no pudieron ni siquiera ver un poquito de todo lo que era Jericó, no pudieron ver nada. Pero al decir que pasaron muchos años y Josué ahora fue uno de esos 2 sobrevivientes, ¿se acuerdan? De los 2 espías. Entonces 10 se pusieron en contra y 2, Caleb y Josué, eran sobrevivientes, y ellos tenían aproximadamente como 80 años para poder tener esa ahora misión y poder conquistar Jericó y toda esa región, porque ahí estaba también Jerusalén, ahí estaban estas ciudades de los amorreos, y era una tierra que Dios había prometido, pero ellos tenían que conquistarla. Entonces Josué envía 2 espías, ¿y dónde crees que vienen a llegar? Ellos tenían que buscar la manera de llegar a este lugar, y la Biblia nos relata que ellos tuvieron que llegar ya siendo oscuro. Dice Josué 2:5, cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no se habían, y dice la palabra de Dios, y no sé a dónde han ido. Fue algo que mencionó esta Rahab. Y vemos que sin importar todo lo que ella había hecho, ella fue una mujer muy importante, y una persona que colaboró, una persona que tuvo mucho que ver para que el pueblo de Dios fuera bendecido. Entonces, hoy te puedo decir esto, que todo lo que ella hizo fue el comienzo de la caída de Jericó. Los espías
tuvieron un juramento con Rahab, porque ella salvó la vida de ellos, y cuando los estaba despidiendo, ellos le dijeron, ella les dice que ella les pedía que pusieran a salvo su vida, porque Rahab había escuchado y les había dicho en pláticas a estos hombres que el pueblo de los amorreos, todos allí en Jericó, estaban llenos de temor porque habían escuchado de las obras portentosas de Dios, de las obras maravillosas de Dios, de sus milagros, lo que había hecho al sacarlos con mano fuerte de Egipto, y el cómo los fue alimentando, cómo cuidó de ellos en el desierto, todas las victorias que Dios le dio, porque Israel no era un ejército con un gran poder militar o con muchas estrategias, sino que cuando Israel ganaba era porque Dios estaba con ellos. No se debía a que estuvieran tan poderosos en cuanto a su ejército. Sin embargo, Rahab testificaba y decía, yo he escuchado de todo lo que Dios ha hecho con ustedes, y el corazón de nosotros ha desfallecido por todo lo que Dios ha hecho en ustedes. Entonces, por favor, tengan misericordia de mí y de mi familia. Y ellos hacen este pacto, este juramento, y le dan a ella la oportunidad y les dicen, nosotros vamos a regresar. Dicen esos 2 espías de Israel. Dicen, nosotros vamos a regresar, pero tú debes dejar una señal en la puerta, y tienes que dejar un cordón con ese color de escarlata. Tienes que dejar esa señal, y nosotros lo vamos a ver, porque vamos a comenzar a demoler, vamos a derribar las murallas. Y la misión de estos espías era estar en la casa de Rahab, y no era para visitarla y como dicen, ¿verdad? Y solamente estar allí, sino que ellos tenían que hacer las medidas, ellos tenían que hacer también, buscar las estrategias. Entonces, para no levantar sospechas, por esa razón vinieron a caer en la casa de Rahab. Pero más allá, Dios tenía un propósito para la vida de esta mujer, porque iba a cambiar su pasado, Dios iba a cambiar su vida. Entonces, Dios salvó su vida, y no solamente fue esto en cuanto a lo físico, de que no perecieron ella y su familia, no, sino que también su espíritu, porque ella conoció al Dios de Israel. Así que nosotros lo que vemos aquí es que el pueblo de Dios, ya en Josué capítulo 6, podemos ver todo el proceso que pasaron, ¿verdad? Las vueltas que estuvieron dando diariamente, la vuelta que daban diariamente, y luego el 7º día, las 7 vueltas que dieron. Y todo esto lo podemos ver. Entonces, vemos aquí que en Josué 6:17, dijo Josué, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces, esto es lo que podemos ver en cuanto a que Dios cumplió su promesa, usando la vida de estos hombres, los espías, y podemos ver que el Señor cumple sus promesas. Y el sacrificio de Jesús no es, para esto sí, para aquellos no, sino que Dios, sin importar nuestro pasado, sin importar, porque a veces nosotros pensamos, es que ya le hablé mucho de Dios y hasta parece que no tiene esperanza. Y nosotros pudiéramos decir, es que ¿a dónde más le falta ir a esta persona? Necesita a Dios. Y tú y yo nada más debemos orar, seguir orando, seguir intercediendo por esa persona que tú tienes en tu corazón, que tienes en tu mente, poniéndola delante de Dios. Porque yo estoy segura que Dios, y para Él nada es imposible, Dios tiene su gran amor para todos nosotros, sin importar lo más bajo que hayamos llegado. Él desea transformar nuestras vidas. Déjame decirte que Rahab, a partir de ese entonces, vivió allí entre los de Israel.
Dice aquí Josué 6:25, más Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Entonces, Dios tiene misericordia de todos nosotros. Y aquí es donde nosotros vemos que ella pudo haber dicho en un momento, rey de los amorreos, rey de Jericó, aquí tengo espías israelitas. Y ella pudo haber dicho, porque ella se dedicaba, ¿verdad?, a comerciar con su cuerpo. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Y ella pudo haber dicho, pues si lo que quiero es dinero, yo puedo exponerlos y que me recompensen a mí, que me den mucha plata, que me den mucho oro, porque he entregado a los enemigos. Pero ella sabía que el Dios de los israelitas, el Dios de esos espías, era el Dios poderoso, el Dios, como ella lo mencionó, su Dios es Dios en el cielo y aquí en la tierra. Entonces, ella creyó en Dios y su poder y fue redimida. Hoy no esperemos más. Si tú estás poniendo como un pretexto y yo llegaré a cambiar, yo te invito a que pongas tu fe en Dios. Rahab, de hecho, tuvo esa fe, y aunque era una fe en desarrollo, porque ella, todo lo que había escuchado era esos testimonios, pero era muy breve lo que ella sabía. Pero aún esta fe tan pequeñita, como dijo Jesús, aunque tuvieras una fe como un granito de mostaza y dirías a este monte, muévete, se moverá. Entonces, lo que vemos aquí es que la fe de ella comenzó a dar frutos inmediatamente. ¿Por qué? Porque la victoria de Dios fue para los israelitas y ella tuvo gran parte que ver para que ellos pudieran tener un lugar donde vivir. Así que ella de este modo confió todo su futuro, toda su vida a Dios y comenzó a cambiar, y ella, a causa de la fe que tuvo en Dios, pudo ser bendición a su familia. Pudieron ser personas que preservaran su vida porque Dios estaba con ella. Así que tú tal vez me pudieras decir y me pudieras enlistar, pero ya te he platicado sobre la vida de Rahab. Tú pudieras estudiar un poco más a fondo, pero déjame decirte que para Dios nada hay imposible, como lo dice Lucas 1:37. Dios desea que tú y yo, a través de Jesucristo, nos acerquemos a Él. Yo te invito a que hagas una oración conmigo. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, que es quien nos convence del pecado. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús, a través de ese sacrificio que hizo en esa cruz del Calvario, por amor a mí, por amor a todos nosotros. Gracias, Dios. Gracias por no rendirte, por no renunciar a mí. Gracias por ese amor tan precioso, ese amor tan grande. Gracias también por tu sublime gracia, la cual llegó hasta nosotros, que muchos, Señor, de nosotros quizá estábamos en el suelo, Dios. Gracias por redimirnos. Gracias por limpiar nuestros corazones, Jesús. Y si tú aún no has aceptado a Cristo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Jesús, reconozco que he pecado y mi pecado me ha alejado de ti. Hoy me arrepiento y te pido perdón, Jesús. Limpia mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser diferente. Jesús, ayúdame. Yo me rindo a ti. Jesús, te reconozco como mi Señor y mi Salvador, el cual me ayuda y sé que me ayudará en mis decisiones. Te pido que tu Espíritu Santo, tu presencia me acompañe siempre. Que mi familia y yo seamos bendecidos por ti. Ayúdanos a estar listos, Jesús. Si tú me llamas a cuentas, quiero estar listo.
Y si tú vienes pronto, Jesús, y me llamas, quiero irme contigo, Jesús. Ayúdame, ayúdame. Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te pido que seas con nosotros en todo momento. Llénanos de tu gracia, llénanos de tu favor, Dios. Que podamos encontrar un lugar donde congregarnos y poder crecer en ti. Gracias, amado Dios. Amén. Hoy, Espíritu Santo, yo te pido que nos ayudes y nos muevas a estar en ti, amado Señor. Fortalécenos. Ayúdanos, Señor, a seguir hablando, a no detenernos, a no parar de evangelizar, Dios. Ayúdanos como iglesia tuya. Porque un día alguien, Señor, nos habló de ti. Y hubo personas que no se rindieron, Señor. Oh, gracias, Jesús. Gracias, gracias. Gracias, Jesús, porque hubo personas que no dejaron de orar por nosotros. Gracias, Jesús, porque tú nos rescataste. Cristo Jesús, pone en nosotros como iglesia esa pasión para predicar de ti a otros. A veces esperamos tener un micrófono, a veces esperamos tener un lugar para poder predicar. Pero ya no es tiempo de estar peleando, ya no es tiempo de buscar o esperar. Tenemos que usar de los recursos que hay en nuestras manos, Señor, a dar a conocer tu sublime gracia. A veces un vaso de agua, a veces un tratado, un folleto, a veces un texto que mandemos por internet, Dios. Ayúdanos a despertar como iglesia, Dios. A testificar de tu poder, a testificar de todo lo hermoso que has hecho y que has transformado en nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Señor, tú eres nuestra única esperanza. Ayúdanos, Dios. Te pedimos que pongas ese amor y misericordia en nosotros, a no juzgar a otros, sino a hablarles, Señor, con ese fuego en nuestro interior, con ese fuego de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Ayúdanos a permanecer firmes, mi amado Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Te amamos, Dios. Te amamos, Cristo Jesús. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Amén. Aleluya. Gracias. Saludamos antes de despedirnos a nuestro hermano Carlos Lucero. Dios le bendiga hasta Monterrey. Dios bendiga su vida, mi hermano. Dios bendiga a mi hermana Juanita Lira. Me gozo, mi hermana, con su testimonio. Ayer que escuchábamos a mi hermana Carmen en el programa de la noche. Gracias a Dios por el milagro que ha hecho en usted. Muchas gracias a nuestro Dios por todo lo que está haciendo y porque eso sirve para aumentar nuestra fe. Dios bendiga a todos los que nos han estado escuchando. Te invitamos a seguir compartiendo esta transmisión, este episodio, para hacer bendición a otros. Y recordarte que nuestro pasado para el Señor no importa, al contrario, Él lo transforma y dice, eres el candidato, somos los candidatos perfectos para ser cambiados por nuestro Dios. El Señor es nuestra esperanza y Él por su sublime gracia nos ha salvado. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.